Nuestro equipo está conformado por Hernández Prado, Luis Ángel, Hernández Rodríguez Alejandra y su servidor González Cárdenas Jorge. Les hablaremos un poco acerca del tema de la fisiología del músculo esquelético y del músculo liso. Esto es para la clase de fisiología taller de tercer semestre de la Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Valle de las Palmas. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Hernández y yo les voy a hablar sobre músculo esquelético. Iniciando con los filamentos gruesos, están conformados por una proteína de gran peso molecular llamada miosina. Esta a su vez está conformada por 6 cadenas polipeptídicas, un par de cadenas pesadas y 2 pares de cadenas ligeras. Las cadenas pesadas van a enrollarse entre sí, formando una estructura helicoidal alfa, la cual va a formar la cola de la miosina, como podemos ver aquí en la imagen, mientras que las cadenas ligeras van a formar las cabezas glomerulares de la miosina, junto con la parte terminal de las cadenas pesadas. Esto van a tener sitios de unión de la actina y también sitios donde se una y se hidrolice el ATP, esto con la finalidad de la contracción muscular. Pasando a los filamentos finos, estos están formados por 3 proteínas globulares, que son la actina, la tropomiosina y la troponina. Iniciando con la actina es una proteína globular, por lo cual se va a denominar actina G. Esta se va a polimerizar en 2 cadenas helicoidales alfa para formar lo que es actina filamentosa, denominada actina F. Esta proteína tiene sitios de unión a la miosina que van a estar cubiertos por la tropomiosina cuando el músculo esté en reposo. La tropomiosina es una proteína que tiene como finalidad tapar los sitios de unión en la actina a la miosina cuando el músculo está en reposo. Si se requiere hacer contracción muscular, entonces la tropomiosina necesita desplazarse en los filamentos de actina para descubrir los sitios de unión. Y la troponina en realidad es un complejo de 3 proteínas globulares que son la troponina T, la troponina I y la troponina C, como podemos ver en la imagen que se encuentran en intervalos regulados a lo largo de la tropomiosina. La troponina T de tropomiosina une el complejo troponina a la tropomiosina. La troponina I de inhibición junto con la tropomiosina va a inhibir la interacción entre la actina y la miosina, esto pues cubriendo los sitios de acción de sitios de unión de la actina y de la miosina. Y la troponina C de calcio, va a tener un papel fundamental al inicio de la contracción. Cuando aumente la concentración intracelular de calcio, el calcio se va a unir a la troponina C y esto va a formar un cambio conformacional, entonces va a hacer que se desplace la tropomiosina, liberando o descubriendo los sitios de acción, permitiendo que interactúen la actina y la miosina. Pasamos a la disposición de los filamentos gruesos y finos en los sarcómeros. Cabe resaltar que el sarcómero es la unidad contractil básica y está delimitado por los discos Z. Y cada sarcómero contiene una banda A, como podemos ver aquí en la imagen, que se encuentra en el centro del sarcómero y tiene filamentos gruesos, o sea, de miosina, y también va a haber superposición de los filamentos gruesos con los finos. Entonces, estos sitios de superposición van a ser sitios potenciales de puentes cruzados para la contracción. También tienen lo que es la banda I, como podemos ver aquí, que se localizan a cada lado de la banda A y van a tener filamentos finos de actina, proteínas filamentosas intermedias y discos Z, pero no van a tener filamentos gruesos. Y los discos Z, como podemos ver aquí en la imagen, son estructuras que circulan en cada lado de la banda I y delimitan los extremos de cada sarcómero. La zona desnuda, como podemos ver aquí, se encuentra en el centro del sarcómero y no tiene filamentos finos ni por lo tanto van a tener sitios de superposición con los filamentos gruesos, por lo que no va a haber en esta zona sitios de puentes cruzados.
Y por último tenemos la línea M, que se encuentra a la mitad de la zona desnuda, es esta línea verde, y en esta tiene proteínas que unen las porciones centrales de los filamentos gruesos. Aquí tenemos una microfotografía electrónica de las miofibrillas musculares, entonces aquí podemos apreciar un poquito la organización de los filamentos finos y gruesos o de actina y de miocina, y también las mitocondrias que se encuentran en las miofibrillas. Pasando a las proteínas del citoesqueleto, estas son las que les van a dar la estructura a las miofibrillas musculares. Se aseguran de la alineación correcta y que tengan una distancia adecuada entre sí. Las proteínas transversas del citoesqueleto van a unir lo que son los filamentos gruesos y finos, y también van a formar un tipo de andamio para las miofibrillas y los sarcómeros de las miofibrillas adyacentes. Estas se mantienen unidas lado a lado por un sistema de filamentos intermedios, y la disposición miofibrilar está anclada a la membrana celular por una proteína de fijación de actina llamada distrofina. Como dato, a los pacientes que tienen distrofia muscular tienen esta proteína de fijación deficiente o completamente ausente. Pasando a las proteínas longitudinales, hay dos, que son la titina y la nebulina. La titina es una proteína que tiene una parte elástica que recorre desde la línea M hasta los discos Z. Entonces, cuando el sarcómero acorta su longitud, también cambia la porción elástica de esta proteína, y va a ayudar a centrar los filamentos gruesos en el sarcómero. Mientras que la nebulina se asocia a los filamentos finos y va a servir como una proteína rectora, estableciendo la longitud de los filamentos finos cuando se ensamblen, mientras que la actina A va a anclar los filamentos finos al disco Z. Ok, los túbulos transversales y retículo sarcoplásmico. Los túbulos transversos o transversales o túbulos T son extensiones de membrana, aquí está la membrana, y se invaginan dentro de las fibras musculares. Los túbulos T se encargan para transmitir la despolarización de los potenciales de acción para así más tarde liberar el calcio necesario para las contracciones musculares o de las fibras. Van a estar en contacto en cada lado de ellas con cisternas terminales del retículo sarcoplásmico, que además en esos retículos, más bien en estos túbulos T se encuentra lo que es un canal iónico que se denomina dihidropiridina, que en un momento les voy a explicar para qué sirve. Ok, el retículo sarcoplásmico es una estructura tubular interna, la cual da lugar al almacenamiento y la liberación de calcio. Ok, los túbulos T, junto con los retículos sarcoplásmicos de cada lado, se les va a denominar como la tríada del músculo esquelético. En el retículo sarcoplásmico se encuentra lo que es un receptor de rianodina. Este receptor de rianodina es un receptor de calcio. Más bien, es un receptor activado por calcio que libera calcio. Ustedes van a decir, pues, ¿cómo? O sea, para que se active es necesario la entrada de calcio para que se abra y así pueda liberar este calcio que tiene dentro de él almacenado. Ok, la excitación y la contracción en el músculo esquelético. Como sabemos, cuando entra calcio por la placa terminal, genera un cambio conformacional. Este cambio se da porque se inicia la despolarización del potencial de acción, y a su vez esos impulsos viajan por todo el túbulo. En esta parte de aquí de abajo se encuentra lo que es un poco de calcio almacenado, el cual entra por el receptor de dihidropiridina, o es un receptor de voltaje, también se le puede llamar así.
Este calcio entra y está en contacto con la renodina. Y como se los expliqué anteriormente, esa renodina se abre y va a liberar el calcio que tiene almacenado hacia los filamentos para generar la contracción. Ok, como se los explicaba, cuando se van a abrir estos canales de liberación de calcio o llamado de renodina, ah, se va a liberar pues el calcio hacia el líquido intracelular o al espacio intracelular de esta fibra, lo cual a su vez va a provocar un aumento de la concentración de calcio intracelular. Este calcio liberado se va a ir hacia el sarcómero, específicamente en la troponina C en los filamentos finos. Esta troponina C va a generar un desplazamiento de la tropomiosina para que así quede libre el sitio activo de la miosina y la actina para que pueda formarse el ciclo de puentes cruzados. Ok, el ciclo de puentes cruzados básicamente es la contracción y la relajación de las fibras. Ok, cuando el calcio se une a la troponina C, va a desplazar a la tropomiosina. Y las cabezas de miosina esas cabezas de miosina se van a unir hacia los filamentos delgados de actina. Ok. Cuando está el sitio activo, pues se une la cabeza de la miosina junto con la actina y esto va a provocar una liberación de un fosfato y se va a liberar este fosfato y va a provocar un cambio conformacional en la miosina. ¿Qué quiere decir esto? Que va a realizar un golpe y esto va a provocar lo que es el desplazamiento de las fibras, el acortamiento. Y después se va a liberar una molécula de ADP. Para que las fibras vuelvan a estar en relajación o se relajen, es necesario que se una una molécula de ATP. Este ATP va a provocar que se libere el calcio que había llegado a la troponina C. Y este calcio se va a ir de nuevo al retículo sarcoplásmico o también se libera hacia el espacio extracelular. Se libera este calcio y se produce lo que es la relajación y puede de nuevo suceder otro ciclo de puentes cruzados. Ok, como les mencionaba anteriormente, la relajación se va a dar cuando el calcio se reacumule en el retículo sarcoplásmico y esto se da por medio de un canal de calcio ATPasa o una bomba de cerca. Esto va a hacer que de nuevo se almacene el calcio dentro y lo que lo mantiene dentro va a ser una proteína que se llama calsecuestrina. A su vez, el calcio también puede liberarse por medio de una bomba de calcio y de sodio. Ok, aquí se los voy a resumir un poco más para que quede más claro. Primero se va a generar el potencial de acción, ¿ok? En la membrana muscular, en la placa terminal. Se va a despolarizar el túbulo T. Esto va a abrir los canales de dihidropiridina. El calcio que está extracelular entra, activa al al receptor de renodina y lo abre. ¿Y qué va a hacer esto? Que salga calcio. Va a aumentar la concentración de calcio intracelular y este calcio se va a dirigir a la troponina C. Específicamente 4 iones de este calcio se unen a la troponina C. Generan lo que es la contracción. Se da el ciclo de puentes cruzados y finalmente se libera el calcio cuando se une la molécula de ATP en la cabeza de miosina y se va a provocar lo que es la relajación. Este calcio se capta de nuevo al retículo sarcoplásmico por medio de la bomba cerca o ATPasa y parte de este calcio
como se los mencionaba, se va al espacio extracelular por medio de una bomba de sodio y de calcio. El mecanismo de tétanos. Ok. Cuando nosotros ejercemos una cierta fuerza en las fibras, pues se da una despolarización y una repolarización. Cuando esto se estimula durante un determinado tiempo, pues aumenta, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una frecuencia de estimulación de 5 veces por segundo, pues no se ve afectado. Se ve una despolarización y también se ve una repolarización. Con una estimulación de 10 veces por segundo, también se mira una despolarización y una repolarización. Pero ¿qué tal cuando nos vamos a 30 veces por segundo la estimulación? Ya no se alcanza a ver lo que es la repolarización. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que con cada estímulo se está liberando calcio. Y esta liberación de calcio no permite, no permite que el calcio sea liberado para así provocar una relajación. No. O sea, este calcio quiere salir, pero como se está estimulando, está saliendo más calcio, más calcio, más calcio. Entonces se une cada vez más, más y más calcio. Y básicamente eso es la tetanización. Es la contracción prolongada durante un determinado tiempo. Existen dos tipos de contracciones. La contracción isotónica y la contracción isométrica. Una contracción isotónica se da cuando el músculo sí se acorta durante la contracción. ¿Ok? Por ejemplo, aquí ejercemos una fuerza, no sé, 50 kilos, 20 kilos, y se debe de generar una tensión que debe de superar la resistencia de ese peso. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros tenemos que superar ese peso para que pueda haber un acortamiento en la contracción. Como se puede ver aquí, aquí está pues está la longitud y aquí está un poco más corta debido a este acortamiento. Y les puse este ejemplo de este muchacho que está levantando pesa. Cada que él levanta la pesa y rompe y supera esa tensión de resistencia, es cuando se da el acortamiento de la contracción o de las fibras. Contracción isométrica. Ok. Como su nombre lo dice, isométrica, igual. Aquí el músculo no se verá afectado o no se va a cortar durante la contracción. Por ejemplo, aquí está la fuerza, la misma, un ejemplo, y se le aplica fuerza, pero no se ve un acortamiento de estas fibras. Y se debe a eso, a que el músculo no vence esa tensión o esa fuerza de resistencia. Y por eso no se acorta. Y aquí les puse este ejemplo de estos niños que están jalando la cuerda, perdón. Se ve que están ejerciendo fuerza, por ende hay un acortamiento de fibras musculares por el ciclo de puentes cruzados, pero no se ve una, un acortamiento notorio. También existen tipos de fibras musculares que varían de rápidas y lentas. Todo nuestro cuerpo va a estar formado por una mezcla de fibras musculares rápidas y lentas, las cuales se pueden diferenciar en fibras rojas de tipo 1 o lentas, o fibras blancas de tipo 2 o rápidas. Ok. Las fibras lentas, rojas o de tipo 1, en ellas se encuentra una mayor cantidad de vasos sanguíneos. Por eso su mismo nombre es de fibras rojas. También va a haber una mayor cantidad de mitocondrias, por ende hay una mayor cantidad de energía. Va a haber también a mayor cantidad de hemoglobina, también son células aerobias. Y un ejemplo de estas personas que tienen este tipo de fibras específicamente pueden ser los maratonistas, ya que ellos necesitan una gran resistencia para los maratones que ellos practican. Ok, las fibras rápidas, blancas o de tipo 2, en ellas se ve una menor cantidad de vasos sanguíneos, hay menor cantidad de hemoglobina, hay menor cantidad de mitocondrias, son anaerobias, y además estas sirven para contracciones que requieren mucha fuerza o mucha velocidad. Y por eso se le denomina que son fibras de velocidad.
Les puse un ejemplo de Usain Bolt, el cual es un velocista, y él tiene este tipo de fibras blancas. Finalmente, ya para que quede un poco más claro esto de las fibras, una persona que corre grandes distancias va a contener lo que son una mayor cantidad de fibras rojas. Eso no quiere decir que no tenga fibras blancas, claro que las tiene, pero hay una mayor cantidad de fibras rojas. Una persona normal que no hace ejercicio ni de mucha resistencia ni de mucha velocidad, pues están como aniveladas estas fibras, y por ende hay una cantidad casi igual de ellas. Y en los velocistas hay una menor cantidad de fibras rojas y una mayor cantidad de fibras blancas. Y es por eso, porque son fibras de velocidad y son más rápidas para lo que ellos necesitan. Bueno, el músculo liso se va a distinguir del músculo esquelético y cardíaco dado que carece de extracciones, perdón, dado que no presenta un sarcómero. El músculo liso se va a encontrar en las paredes de los órganos huecos, como el tracto gastrointestinal, la vejiga, el útero, además de la vasculatura, que es el conjunto de vasos sanguíneos, los uréteres, los bronquiolos y los músculos oculares. La función, el músculo liso, pues va a tener una doble función. Va a ser producir la motilidad y mantener la tensión. El ejemplo de la motilidad va a ser que un ejemplo sería propulsar el quimo por el tracto gastrointestinal o la orina por el uréter. Y ya un ejemplo de músculo, bueno, un ejemplo de tensión sería el músculo de las paredes de los vasos sanguíneos. Los tipos de músculos lisos, pues prácticamente se dividirán en dos, sería el músculo multiunitario y el músculo liso unitario. Este tipo de músculo se va a diferenciar de los músculos cardíacos y esqueléticos dado por sus dimensiones físicas, las organizaciones de los fascículos o láminas, las respuestas diferentes, las características de la inervación y función. El músculo liso multiunitario, este tipo de músculo el músculo está formado por fibras musculares lisas separadas y discretas. Cada una de las fibras actúa independientes de las demás y con frecuencia está inervada por una única terminación nerviosa. Estas fibras van a estar cubiertas por una capa delgada con sustancias similares a una membrana basal, una mezcla de colágeno y glucoproteínas que aísla las fibras separadas entre sí. Un ejemplo sería el músculo ciliar. Y pues una característica más importante de las fibras musculares sería que las fibras multiunitarias, en cada una de sus fibras se puede contraer independientemente de las demás y su control se ejerce principalmente por señales nerviosas. Otro ejemplo sería el músculo pilorector contraído. El músculo liso unitario, pues este músculo también se le conoce como músculo liso sincial o músculo liso visceral. Está dispuesto en láminas o fascículos en sus membranas celulares adheridas en múltiples lugares. También se denomina músculo liso visceral porque se encuentra en la pared mayor, en la parte de las vísceras del cuerpo. El mecanismo contráctil del músculo liso. El músculo liso contiene filamentos tanto como de actina como de miosina que van a caracterizar, que tienen características similares con el músculo esquelético. El proceso contráctil es activado por los iones de calcio, el trifosfato de adenosina. Este se va a degradar a ADP para proporcionar la energía para la contracción. La comparación de la contracción del músculo liso con la contracción del músculo estriado. Va a ser que va a tener baja necesidad de energía para mantener la contracción del músculo liso. Su lentitud del inicio de la contracción y relajación del tejido muscular liso. La fuerza máxima de la contracción muscular
es a menudo mayor en el músculo liso que en el músculo esquelético. El mecanismo de cerrojo facilita el mantenimiento prolongado de las contracciones del músculo liso. Que el acoplamiento de excitación y contracción en el músculo liso. En ese acoplamiento va a ser diferente que en el músculo liso. Dado que en el músculo liso la unión de actina y miosina se va a producir cuando el calcio se va a unir a la troponina, pero pues en este músculo no hay troponina. La interacción de actina y miosina va a ser controlada por la unión de calcio y la calmodulina, que va a ser una proteína. La calmodulina va a regular la sinasa de la cadena ligera de miosina, que va a regular la formación de puentes cruzados. Bueno, los pasos de acoplamiento de excitación, contracción en el músculo liso. En el primer paso se puede producir un potencial de acción en la membrana del músculo liso. Esto va a ocasionar una despolarización, la cual va a abrir los canales de calcio y pues el calcio va a fluir hacia su gradiente de concentración, perdón. Ya en el segundo paso, pues otros medios, como se pueden mirar ahí en la imagen, serían las hormonas o neurotransmisores. Pueden aumentar la concentración de calcio intracelular, como son los dependientes de inositol 1, 4, 5 trifosfato, que sería el IP3, las hormonas y neurotransmisores. En el punto 3, perdón, sería el aumento de la concentración intracelular de calcio, provoca la unión de calcio más calmodulina. En el complejo de calmodulina se va a unir se va a unir y va a activar la sinasa de la cadena ligera de miosina. Ya una vez activada la sinasa de la cadena ligera de miosina, va a fosforalizar la cadena ligera de miosina. Esta cadena ligera de miosina va a aumentar enormemente la actividad de ATP pasa. Esto permitirá que la unión de la miosina y actina se unan e inicie el ciclo de puente cruzado, perdón. El punto 5, el complejo de calcio más calmodulina tendrá efectos sobre dos proteínas de filamentos finos, la calponina y el caldesmol. En el paso 6, la relajación del músculo liso se produce cuando la contracción intracelular de calcio cae por debajo del nivel necesario para formar complejos de calcio calmodulina. Y ya los mecanismos que aumentan la concentración intracelular de calcio en el músculo liso, pues durante el potencial de acción en el músculo liso, el calcio va a entrar en la célula desde el líquido intracelular a través de los canales de calcio, dependiendo del voltaje de sarcolema, que se van a abrir por la despolarización. Los mecanismos que intervienen en la entrada de calcio y en el músculo liso van a ser los canales de calcio dependiente de voltaje, que van a permitir el flujo de calcio a favor de su gradiente. Los canales de calcio dependiendo del grano, que se van a acoplar a través de proteínas de fijación de GTP a los canales de calcio para que fluya hacia su gradiente de concentración. Y los canales de calcio dependientes de IP3 del retículo sarcoplasmático, que se va a difundir en el retículo sarcoplasmático para que así se abran los canales de calcio y fluya la concentración desde el depósito del retículo sarcoplásmico hasta el líquido intracelular.